Este era un Ford Thunderbird del 2004 y fue un poco decepcionante. Bueno, en realidad fue bastante decepcionante. Esta generación del Thunderbird salió en 2002 y cuando se presentó fue recibida como el regreso de la icónica marca Thunderbird y tuvo una acogida entusiasta tanto entre los aficionados a los coches como entre el público en general. Pero esa cálida bienvenida no duró mucho. Y hoy voy a explicarte del porqué. Así que hablemos del Thunderbird. Como he dicho, este coche salió en 2002 y era la 11ª generación del Thunderbird que apareció por primera vez en 1955. También supuso el regreso del nombre Thunderbird, porque con el paso de los años el Thunderbird se había ido deteriorando hasta que simplemente fue cancelado en los años 90. Todo el mundo estaba realmente emocionado con este coche cuando se presentó en 2002 y Motor Trend lo nombró Coche del Año 2002. Pero aquí vamos al problema. En 2001, el coche del año de Motor Trend fue el Chrysler PT Chrysler. Así que no siempre aciertan con estas cosas y desde luego no acertaron con el Thunderbird. Sí, se presentó con mucha expectación en 2002, pero las ventas empezaron a caer rápidamente una vez que se vendieron los primeros Thunderbird y la gente empezó a darse cuenta de que en realidad no era más que una versión de 2 puertas de la berlina Lincoln LS, con un interior mediocre y un precio demasiado elevado. En 2005 el precio inicial de este coche era de poco menos de $40.000, lo que equivale aproximadamente a $52.000 actuales. Y tampoco ayudó que Ford solo ofrecía un motor para el Thunderbird, un V8 de 3.9 litros relativamente aburrido, que alcanzaba como máximo 280 caballos, lo que significaba que realmente no era un coche demasiado divertido. Pero ese no era el único problema, y hoy voy a enseñarte el resto. Primero voy a hacer un recorrido por el Thunderbird y enseñarte todos sus detalles y características interesantes. Después voy a sacarlo a la carretera y conducirlo y luego voy a darle una puntuación. Muy bien, voy a empezar con los detalles y características del Thunderbird hablando de uno de sus mayores inconvenientes, que era la calidad de su interior, y lo primero que notas es que realmente no es demasiado bueno. Miras a tu alrededor y ves mucho plástico barato, muchos interruptores y botones reutilizados de otros Ford y no demasiadas cosas en el interior de este coche que ayuden a justificar su precio, que de nuevo equivale aproximadamente a $52.000 actuales. Aquí simplemente hay muchas cosas baratas y de aspecto no demasiado atractivo. La consola central es un buen ejemplo. Parece que es de cuero, pero cuando la tocas, en realidad es simplemente plástico barato como prácticamente todos los demás en el interior de este coche. Y realmente esa sensación de barato se extiende prácticamente a todas las piezas del coche, desde las salidas de aire hasta el cuentakilómetros del cuadro de instrumentos, que parece que debería estar en una furgoneta comercial y no en un descapotable de lujo relativamente caro. Todo parece barato y no demasiado bonito. Dicho esto, tengo que reconocer que gastaron algo de dinero en algunos lugares. Por ejemplo, el panel donde están los botones de los asientos calefactados es gris y no negro, como todo lo demás en la consola central. ¿Por qué? Pues ni idea, pero es gris. Otro detalle interesante, si llevas a un niño en el asiento del pasajero, quizás quieras desactivar el airbag del pasajero para que no le cause lesiones en caso de accidente. Ahora bien, muchos coches esconden el interruptor para activar y desactivar el airbag dentro de la guantera, pero Ford lo colocó directamente en la consola central y es una cerradura con llave. Así que tienes una pequeña y bastante fea cerradura con llave para activar y desactivar el airbag en medio de la consola central. Interesante. Y hablando de cerraduras, en el panel de la puerta del conductor, si quieres abrir el maletero, no tienes un botón normal como en los coches convencionales. En su lugar tienes una cerradura plateada sin ningún tipo de etiqueta. Si la pulsas, el maletero se abre. Si introduces la llave de contacto y la giras, entonces el botón queda bloqueado y supongo los aparcacoches no tendrán acceso al maletero cuando les entregues el coche. Ese es el botón del maletero. Muy elegante. Otra decisión bastante interesante, esta vez en el panel de la puerta del pasajero,
pasajero, puedes ver que el botón de los elevalunas eléctricos y el botón de cierre de las puertas están justo uno al lado del otro y tienen exactamente el mismo tamaño y forma. Eso significa que no puedes simplemente bajar las ventanillas o cerrar las puertas sin más. Primero tienes que mirar los botones y comprobar cuál estás tocando antes de hacer nada, porque de lo contrario podrías pulsar el equivocado. Dicho esto, tengo que admitir que sí me gusta el aspecto general del panel de las puertas del coche. Me gusta esta pieza de moldura plateada en el centro. Me gustan estas líneas negras en los laterales. Creo que en realidad tiene un aspecto retro bastante atractivo y creo que queda bien. Pasamos a algunos otros detalles y características interesantes del interior del Thunderbird, empezando por el espacio de almacenamiento de la consola central, que es inusualmente pequeño. El freno de estacionamiento ocupa demasiado espacio en la consola central y por eso el pequeño compartimento de almacenamiento es efectivamente pequeño. Ahora, ¿qué tal algo realmente extraño relacionado con los controles de las luces? Vas al interruptor que enciende las luces y tienes las tres opciones típicas: encendido, apagado, luces de posición. Pero también tienes una opción auto. Eso es bastante normal, pero en este coche, una vez que lo giras hasta auto, puedes seguir girándolo como si fuera un pequeño mando que modifica el nivel automático. Creo que esto permite cambiar la sensibilidad de las luces automáticas, es decir, qué tan oscuro tiene que estar para que los faros se enciendan automáticamente, pero nunca había visto eso antes. Una idea muy poco habitual para un mando de luces que, por lo demás, es completamente normal. Y ahora otro detalle interesante del Thunderbird. ¿Qué tal el hecho de que tienes asientos eléctricos, pero solo para la parte inferior del asiento, para moverla hacia atrás y hacia adelante? Si quieres mover el respaldo del asiento, tienes que utilizar una palanca manual. Eso sí que es ahorrar costes. No, solo tenemos que darles asientos parcialmente eléctricos. Es todo lo que podemos permitirnos. Hablando de los asientos, y vamos a hablar de ellos, tenemos que hablar de otro de los mayores defectos del coche, y es precisamente la cuestión de los asientos. Este vehículo solo tiene 2 plazas. Detrás de los asientos delanteros puedes ver una pequeña zona de almacenamiento tapizada con moqueta donde puedes colocar cosas. Hay un par de altavoces y este panel con el logotipo de Thunderbird. No hay asientos traseros en el Thunderbird. Esto es un poco lamentable porque este es un vehículo bastante enorme. El Thunderbird estaba basado en la berlina de lujo Lincoln LS y en el Jaguar S-Type, y la longitud total del Thunderbird era aproximadamente la misma que la de un Ford Explorer de esta época. Y aún así este coche solo tiene 2 plazas. Creo que fue una decisión basada en el diseño retro. Los antiguos Thunderbird solo tenían 2 plazas, así que no podían ponerle 4 a este, pero eso limita muchísimo la practicidad. No es que el coche realmente se beneficie de esa decisión en términos de deportividad, porque eliminar los 2 asientos traseros no hizo que el coche fuera lo suficientemente pequeño como para lanzarlo por una carretera llena de curvas. Y sinceramente tampoco tenía suficiente potencia de motor para hacer eso, así que perdiste 2 plazas y realmente no ganaste nada. Ahora quiero hablar de la cuestión del techo del Thunderbird. Este coche tiene una capota blanda eléctrica que te enseñaré dentro de un momento, pero los Thunderbird también se ofrecían con un techo rígido desmontable. El techo rígido era interesante, venía pintado del mismo color que tu Thunderbird, pero lo más interesante era que tenía ventanillas tipo ojo de buey. Puedes verlas aquí. Tenía estas pequeñas ventanillas circulares tipo ojo de buey. Estaban pensadas para imitar el mismo diseño de las ventanillas de los antiguos Thunderbird originales. Y siempre pensé que era un detalle realmente genial en el coche, uno de los pocos detalles que importaban. Ahora bien, el techo rígido desmontable es bastante grande y aparatoso, como suelen ser los techos rígidos desmontables de los descapotables. Hacían falta varias personas para quitarlo, colocarlo, pero estaba ahí si querías utilizar tu Thunderbird con el techo rígido. Pero, en fin, volvamos un momento a la capota eléctrica. Voy a enseñarte cómo funciona. Tiene un funcionamiento bastante interesante, en parte porque lo primero que tienes que hacer para utilizarla es presionar hacia abajo estos pequeños tornillos situados en la parte superior del parabrisas, uno en el lado del conductor y el otro en el del pasajero. Supongo que es necesario para que el coche esté preparado para recibir la capota eléctrica, pero en fin, una vez que has presionado esos tornillos hay un pequeño botón en la consola central para accionar la capota. Pulsas y comienza el proceso. Ahora bien, curiosamente, una vez que el techo está en esta posición parece que ya ha terminado, pero no es así. En su lugar hay un pequeño cierre que tienes que tirar desde el interior en la parte central de la capota. Eso desbloquea el mecanismo y después permite enganchar completamente la capota al parabrisas. Así que queda fijada en su sitio y ya tienes la capota subida. Si quieres bajar la capota, obviamente, tienes que volver al cierre central, lo desbloqueas del parabrisas, después vuelves a pulsar el botón y todo vuelve a bajar en la dirección contraria.
Y ahora la capota está bajada para que puedas disfrutar de una conducción a cielo abierto en tu Thunderbird. Pasamos a algunos detalles y características interesantes del exterior. Uno de ellos es el hecho de que el espacio del maletero es realmente malo. Y puedes darte cuenta en cuanto miras el coche desde este ángulo. La capota eléctrica no comparte el espacio del maletero con la carga y como resultado eso hace que el maletero se desplace hacia atrás. Después puedes ver que la parte trasera del coche está bastante inclinada hacia atrás para darle ese aspecto elegante y atractivo. Y hay que reconocer que aquí atrás tienes un aspecto bastante bueno, pero el problema llega cuando abres el maletero. Puedes ver que es increíblemente poco profundo. Tiene suficiente anchura, pero apenas puedes meter una mochila de aquí dentro. Mucho menos equipaje de verdad, simplemente no hay demasiado espacio de maletero. Ahora pasamos a otra decisión de diseño interesante del Thunderbird, aunque casualmente me gusta bastante la moldura alrededor del parabrisas. Es un poco más difícil de apreciar en este coche plateado, pero todos los Thunderbird tenían molduras cromadas alrededor del parabrisas. Eso hace que el parabrisas destaque con respecto a la carrocería del coche y le da un aspecto bastante atractivo. El parabrisas también está bastante inclinado hacia atrás en comparación con un parabrisas convencional, lo que contribuye a darle esa imagen relajada y atractiva de un descapotable. Ahora pasamos a la iluminación. Los faros y pilotos traseros de este coche tienen un diseño sorprendentemente parecido. Puedes ver que los faros están aquí arriba y están divididos en dos partes. La parte superior es el faro propiamente dicho y la parte inferior es el intermitente. En la parte trasera ocurre lo mismo. Y una vez más está dividido en dos. La parte superior es el intermitente y la luz de freno y la parte inferior es la luz de marcha atrás. Siempre me ha parecido que los faros y pilotos traseros encajan perfectamente con el resto del diseño del Thunderbird. Y ahora vamos a pasar al vano motor del Thunderbird, donde puedes ver su motor, un V8 de 3.9 litros. De nuevo, este era otro de los grandes inconvenientes de este coche. Le pusieron al Thunderbird un V8, pero no precisamente uno muy potente. El primer año de producción solo tenía 250 caballos. Al año siguiente aumentaron esa cifra hasta 280, pero de nuevo, simplemente no era demasiada potencia. Incluso por aquel entonces ya había algunos V6 que alcanzaban esas cifras de potencia. Se habló de añadir más potencia al Thunderbird con un motor más grande o quizás un compresor, pero nunca llegó a vender lo suficiente como para justificar todo eso. También se habló de fabricar una versión Lincoln del Thunderbird y llegaron incluso a crear un prototipo bastante bien hecho llamado Mark X. Era básicamente una especie de Thunderbird con un diseño diferente de Lincoln en la parte delantera y trasera y un interior mucho más lujoso. También habría estado bastante bien, pero de nuevo las ventas del Thunderbird simplemente no justificaban una versión Lincoln más cara y lujosa, así que tampoco llegaron a fabricarla. Y por último pasamos al manual del propietario. El manual del propietario de este coche es curioso porque probablemente sea el manual más recortado en costes que he visto en mi vida. Para empezar, mira la portada. Es simplemente una portada en blanco y negro que pone Thunderbird. Ni siquiera se molestaron en poner color. Y después, cuando lo abres, no aparece la palabra Thunderbird en ningún sitio a lo largo de todo el manual. Todo fue simplemente copiado y pegado de otros manuales de propietario de Ford y solo incluyeron información específica del Thunderbird cuando era absolutamente necesario. El manual del propietario es tan básico que cuando llegas a la introducción en la mayoría de los coches pone algo como enhorabuena por la compra de su nuevo coche. En este coche lo primero que ves en la introducción es la advertencia de la Proposición 65 de California que te informa de que este coche contiene sustancias que pueden provocar cáncer. Así es como empieza el manual del propietario de este coche. Simplemente no se esforzaron demasiado. Y así son los detalles y características del Ford Thunderbird. Ahora es el momento de sacar esta cosa a la carretera y ver cómo se maneja. Muy bien, conduciendo el Thunderbird. Y lo siento, tengo que llevar las ventanillas subidas para que se escuche bien. Queda ridículo. Para mí, el mayor problema no era realmente la potencia del motor, ni las dos plazas, ni el precio. Todas esas cosas contribuyeron, pero el mayor problema era el hecho de que, cuando salió en 1955, era uno de los coches más increíbles del mundo. Ahora es difícil imaginar que Ford estuviera fabricando uno de los coches más increíbles del mundo, más increíble que cualquier cosa que estuvieran fabricando las marcas europeas. Y Ford tuvo la oportunidad de recuperar el nombre y volver a hacer lo mismo. En cambio, lo que hicieron fue crear un coche retro dirigido a personas que recordaban la época en la que el Thunderbird era genial. Así que, ya sabes, el principal
principal público objetivo de este coche eran hombres y mujeres de unos 70 años que recordaban sus primeras citas en un Thunderbird. Y cuando ese es tu público objetivo, solo vas a vender una cantidad determinada, y los jóvenes van a mantenerse alejados porque no quieren conducir lo mismo que conduce su abuela. Y eso es exactamente lo que ocurrió, así que Ford encontró a 60.000 personas durante 4 años que encajaban en ese perfil. Todos compraron uno y entonces se acabó. Mientras conduces el coche, una de las primeras cosas que notas es que la fuerte inclinación del parabrisas te afecta. Quiero decir, puedes ver dónde está montado el parasol. El parabrisas se inclina tanto hacia atrás que queda bastante cerca de mi cabeza. Y si eres alto y tienes un accidente, me preocuparía un poco que pudiera empujarte hacia atrás. Realmente no está demasiado alto. Ahora bien, el coche se conduce más o menos como esperarías. Aunque el motor solo desarrolla 280 caballos, se siente un poco más musculoso de lo que pensaba que se sentiría. Probablemente gracias a esa cifra de par bastante elevada. Y la dirección tampoco está tan mal. Es relativamente flotante y no responde demasiado rápido a movimientos bruscos, pero cumple su función y simplemente no es demasiado deportivo. Este era claramente un coche diseñado para ser un vehículo de crucero relajado. En realidad, este coche no era tan malo, pero creo que se quedó muy por debajo de su potencial. Siempre me ha gustado su aspecto. Creo que hicieron un trabajo modernizando el diseño clásico del T-Bird, pero el coche era demasiado blando. Solo automático, no demasiada potencia, una conducción flotante. Y luego están las 2 plazas y la razón por la que el coche era tan grande. Podría haber sido mucho mejor, sin duda era mejor que las últimas generaciones del Thunderbird, pero definitivamente no recuperó de ese factor de atractivo que tenía en el modelo de los años 50. Recuerdo que cuando salió yo tenía 14 años y estaba emocionado. Ya había visto cómo el Thunderbird había ido empeorando con el paso del tiempo. La generación anterior de Thunderbird simplemente no era demasiado buena, especialmente los últimos años de producción, que eran prácticamente todos coches de alquiler. Y entonces salió este y pensé, ¡wow! Aquí tenemos algo increíble. Esto podría ser realmente genial y después, las abuelas empezaron a comprarlos. Y empezamos a leer las pruebas en las revistas diciendo que eran flotantes, que no eran realmente demasiado precisos y que había mucho movimiento. Y fue como, vale, el verdadero problema del Thunderbird es que el T-Bird salió en 1955 y el Mustang salió en el 64. Y para la actualidad el Mustang ocupa más o menos la posición que uno podría pensar que podría ocupar el Thunderbird. Y eso no les deja mucho margen. Si sacas un Thunderbird al mercado, no puedes competir con el Mustang. Tienes que hacer algo diferente, así que eso es lo que hicieron. Pero simplemente no era un coche emocionante. La verdad es que creo que hicieron un buen trabajo con este coche para las personas que lo compraron, para ese público de más de 70 años que siempre había querido un Thunderbird. Bueno, ahora lo tienen de nuevo, no está tan mal. Creo que a esas personas probablemente no les importaba demasiado la calidad del interior. Consiguieron lo que querían, un coche atractivo, elegante, y simplemente creo que nunca llegó a hacer realmente todo lo que podría haber hecho. Y así era el Ford Thunderbird del 2004. No era un coche horrible, pero no era tan bueno como podría haber sido, y eso es una pena. Y resulta realmente sorprendente que Ford hiciera un trabajo tan mediocre recuperando el Thunderbird y durante esos mismos años hiciera un trabajo tan increíble recuperando el Ford GT. La intención era que esto fuera una especie de regreso inolvidable del Thunderbird, pero en cambio ha quedado prácticamente olvidado. Y durante todo el tiempo transcurrido desde que este coche dejó de fabricarse, Ford no ha dicho absolutamente nada sobre intentar recuperarlo de nuevo, lo cual probablemente sea algo bueno. En fin, dicho esto, ha llegado el momento de darle al Thunderbird una puntuación. Sumándolo todo, la puntuación total es de 42 de 100. No tengo ni idea de con qué comparar este coche, porque nunca he probado nada parecido. En general tiene la misma puntuación que el Lincoln Town Car. El T-Bird tiene 8 puntos más en las categorías de fin de semana, mientras que el Town Car tiene 8 puntos más en las categorías de diario. El Town es para el día a día y el Thunderbird es el de fin de semana, suponiendo, claro, que tengas 70 años.